Es el mandato de amor como ninguno. Yo cantaré mi alabanza aquí en la tierra y allá en el cielo. Yo sabía, de hecho, que es el próximo tema del libro que quiero escribir. Aleluya, qué bueno, qué bueno. Ya estamos de nuevo, ¿verdad que sí? Alabado sea Dios para siempre en nuestra retransmisión y reconectado nuevamente a las redes sociales. Hoy vamos a estar hablando de un tema importante y precisamente relacionado con la sabiduría y el conocimiento de nuestro amado Padre Celestial. Y vamos a empezar leyendo de forma alternada un verso bíblico. Yo empiezo con el 10, Francisco, tú sigues con el 11. Ve muy atento ahí porque esa versión bíblica, los textos bíblicos están medio separados, pero no le da seguimiento. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a cambiar. Y agradeciendo a la gente que se está conectando en esta hora. Alabado sea Dios para siempre. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Aleluya. Y que no haya divisiones entre vosotros. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por lo que son de Chloe. Que hay, sigue diciendo que hay entre vosotros contiendas. Aleluya. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, pues yo de Apolo, y uno dice yo soy de Cefa, y otro dice yo soy de Cristo. El número 13. ¿Está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Verso 14. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Cayo, para que ninguno diga, aleluya, que habéis sido bautizados en mi nombre. Y también bauticé la familia de Estefanía, ¿verdad? Estoy medio ciego, por lo demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pon atención a este verso, porque no me vio Cristo bautizar, sino te predicarte el Evangelio, no en sabiduría de palabra, alabado sea Dios para siempre, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Vamos a dejarlo ahí, Fran. Perfecto. Aleluya, Francisco, y te retorno para acá. Aleluya, pues yo tengo esto ya listo, preparado, para que entienda lo que está pasando. Y me llama mucho la atención hoy, para entrar al tema de la sabiduría, empezar por esa parte clave que nos enseña la palabra, cuando dice que es como un ruego, un clamor de parte del apóstol escritor, es más bien hablando del cambio que debe haber en nuestra vida cuando nosotros venimos a Cristo. Bendito sea Dios para siempre, porque parece una reprensión. Porque según se ve, como que el pueblo no estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Habían contiendas, habían divisiones, y el apóstol Pablo está pidiendo prácticamente con una voz de un clamor, de voz en cuello, y dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, escucha bien, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Ese versículo dice: antes, alabado sea Dios, deben estar perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Eso tiene que ver sobre todo con las cosas que Dios pone en nuestra vida, que es el Espíritu Santo, con las cosas que Dios nos da. O sea, siempre habrá de manera personal diversos tipos de criterios. Usted piensa de una manera, de una forma, de otra, pero cuando se trata de la Biblia y lo que tiene que ver con su doctrina, su enseñanza y la forma de vivir el Evangelio, si el Espíritu Santo nos alinea todo a un plan y un propósito, debemos seguirlos. Así es. Y es preocupante en tal sentido. Yo me pongo a imaginar cómo anda a veces la iglesia, que se dice tener la verdad, hermano Diógenes,
una iglesia que cuando se siente, por ejemplo, siente que hay un inconveniente para él, se levanta y va y crea un nuevo campo sin arreglar la situación que hay. El apóstol está preocupado porque la falta de unidad provoca divisiones, provoca aislamiento. Pero te está diciendo que cuando la gente no está unida, ni se somete, ni se sujeta, personas que están disgustadas, porque ya tienen un chin de conocimiento de Biblia, ellos se van de la iglesia y forman una iglesia aparte. Una tienda aparte. Porque ya no pueden ser parte de esta. No, que ya no caben donde Dios lo colocó. Y salen hablando mal de esos hermanos. Entonces no estamos bien porque yo he estado escuchando a algunos predicadores que dicen que el problema está en que Jesucristo no salió a combatir. Pues dice que una casa dividida contra sí mismo no va a prosperar. No, la misma palabra lo dice en el libro de Mateo. La palabra de Dios dice que una casa dividida contra sí misma no avanza, no se desarrolla. Y que el diablo no está dividido. A pesar de ser malo y ser diablo, no está dividido. Se mantienen unidos. Sí, ellos saben arreglar la cosa entre ellos. Yo no sé cómo le hacen, pero ellos saben arreglar su asunto para dañar la obra de Dios. Bueno, a propósito, quiero saludar a Stephanie S. Ortega, de ya nos está viendo en este día. Bueno, pero lo lindo es que Dios nos está invitando, alabado sea Dios para siempre, a estar unidos, a sentir una misma cosa, que no haya división entre vosotros, sino que estemos perfectamente unidos. Y yo pienso que la palabra perfectamente unidos es importante, porque de hecho en el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hasta que sobreabunde. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces es interesante, hermano, que nosotros podemos mantener este vínculo de la unidad. A medida que lo mantenemos, nosotros vamos a poder extendernos y poder avanzar. El problema aquí es de que aprendamos a tolerar y aprendamos a vivir dentro de la diversidad. No todo el mundo piensa como tú, como yo, pero nosotros debemos, como dice el hermano Diógenes, poner aquí, lo más importante es Dios. Nosotros aquí solamente somos piezas del Señor, que nos movemos hacia donde Él quiere. Yo precisamente uno de los libros que quiero escribir tiene que ver acerca de la unidad. Los grupos que se forman, hay iglesias que se creen superiores a los demás porque ya tienen una cantidad de miembros. Entonces empezamos a hacer isla, como yo digo, aparte. Y así no vamos a llegar lejos, hermano Diógenes. Hay que darle con todo unido al enemigo, porque siempre cuando hablamos de unidad tenemos que pensar en aquellos dos burros que están amarrados y tienen la comida, uno para cada uno de sus lados. Ellos están en sentido contrario y le ponen de comer. Entonces, bueno, yo no sé si tuviste en estos días una lámina que había de unas carretas que estaban siendo tiradas por bueyes y ellos estaban alando para este lado y para acá, pero el sentido era también contrario, parecido a eso que tú estás hablando de los burros. Ajá. Aleluya. Entonces no había avance porque estaban tirando en sentido opuesto. Entonces así no hay desarrollo y eso tiene que cambiar. Exacto. Igual el trabajo en equipo pues disminuye el esfuerzo y aumenta los resultados. Entonces nosotros tenemos que aprender eso, que cuando trabajamos no es lo mismo que trabajar, vamos a levantar 100 libras, si somos 4, si todos nos ponemos de acuerdo, la carga se hace más liviana. Bueno, pero si cada uno ala para su lado, va a ser muy tedioso. No, y el trabajo para un solo, que tenga que cargar con 100 libras, si se pueden dividir a 25 cada uno, se hace más rápido, ¿verdad que sí? Y menos esfuerzo. Y menos esfuerzo. Eso está bien. Ahora, me gusta mucho porque el versículo 11 habla de una... Aleluya, alguien te está llamando. Bueno, si ya la puede cortar si quiere. Alabado sea Dios para siempre. Bueno, Francisco no entiende mucho su teléfono. Por eso está temprano ahí. Pero escúcheme bien. Alabado sea Dios para siempre. Me gusta porque el apóstol Pablo ha recibido, dice, una información de lo que estaba pasando. Y él dice, porque me ha sido declarado de vosotros, refiriéndose a esta iglesia, hermanos míos,
aleluya, por lo que son de Cloé, que son la gente que le estaban informando lo que estaba pasando. Bendito el que vive por los siglos de los... Aleluya. Ya aprendiste. Ese lo sabe, pero es que está turbador. Dios bendiga a la gente que está llamando al pastor Francisco Santana. Estamos aquí con él en la 107.9, por eso no está tomando la llamada. Dice que lo de Cloet le informaron que había entre ellos contiendas. ¿Por qué son malas las contiendas? Bueno, la contienda lo que trae el pleito, trae muchos problemas. Y separación de los creyentes. Así es. Y la contienda es como cuando uno no está de acuerdo con algo que se está enseñando, con algo que se esté dando. Y porque hay gente que a veces no se someten al concepto de la enseñanza, de la forma que se debe conducir la audiencia, sino conforme a sus propios criterios personales. Exacto, que por lo regular lo que ya había una división, yo soy de no, que para mí este problema serio, ¿verdad que sí? Bueno, de eso menos, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, bendito sea Dios para siempre, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, otros eran de Cefa y otro de Cristo. Entonces Pablo dice, ¿y acaso está Cristo dividido? Y mira, el apóstol Pablo pudo haber dicho, bueno, yo tengo un grupo, voy a tratar, pero a Pablo le molestó. Se molestó, sí, y no entonces, le gustó lo que estaba exacto, pasando. Él enfatizó, el problema no es de quién yo soy, nosotros los que somos soldados de Dios, es lo muy importante aquí. Porque Pablo pudo haber dicho, mira, yo tengo mi grupito, yo estoy bien, ese tipo de cosas. Pero él dijo que cada uno de nosotros realiza una función. La pregunta, ¿hay un Cristo bautista? ¿No hay un Cristo pentecostal? ¿Hay un Cristo de la iglesia Montemoria? ¿Hay un Cristo samaritano? ¿Hay un Cristo defensor de la fe? ¿Hay un Cristo, verdad, de rayo de luz? ¿O hay un Cristo... Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Nosotros somos hijos de Dios. Aunque estemos en denominaciones diferentes, lo que nosotros debemos de proclamar el reino y dejar de tirarnos entre nosotros, de destruirnos, autodestruirnos, porque eso es lo que hace cuando la iglesia prima la contienda. El pueblo se autodestruye. Y la bonita que parece que yo no quería que hubiera predicadores que le enseñaran o le hablaran la palabra, y él dice, ¿y acaso fue crucificado Pablo? ¿O fue crucificado Apolo? ¿O fueron bautizados ustedes en el nombre de Pablo? Este apóstol Pablo no era un hombre fácil, hermano Diógenes. Aleluya. Era un hombre que veía el problema y no le pasaba paño tibio. Un hombre que iba al punto del meollo. Él llegaba ahí y entonces él confrontó el problema. Quizás también esté pasando hoy en día que cuando existe este problema, nosotros a veces por temor a lo que el amigo pueda decir, por miedo a lo que se pueda decir, no enfrentamos el problema con la virilidad y con la capacidad que debamos enfrentarlo. Y llamarle al pan y al vino siempre y cuando esté apegado a la palabra del Señor. Bueno, porque la intención del apóstol Pablo de ningún modo era apartar a los creyentes, separarlos, sino para que estén perfectamente unidos, como él acaba de decirte en el versículo 10, sintiendo una misma cosa, un mismo pensamiento, un mismo sentir. Si nosotros como ministros entendemos que, por ejemplo, usted nos está presidiendo como presidente de la Asociación de Pastores, usted convoca una reunión para que estemos reunidos un día del mes, se entiende que si estamos perfectamente unidos, sintiendo todo una misma cosa, tenemos un mismo sentir, y el sentir debe ser que el reino de Dios sea propagado, que avance. Alabado sea Dios para siempre, el reino de Dios en la tierra, que pregonemos el evangelio. Y usted provoca una reunión para tratar estos asuntos, para que la vida cristiana sea propagada en medio de este mundo que se pierde, que necesita. Se presume que ese debe ser el mismo sentido, independientemente de los compromisos y las responsabilidades. Si usted tiene un llamado y un compromiso de parte de Dios, usted debe cumplirlo por encima de todo. Alabado sea Dios para siempre. Puede ser que en una ocasión... A cualquiera se le muere un tío, como dice... ¿Verdad que sí? Pero eso no puede ser la regla. Exacto. El pan de cada día. El problema de Diógenes es que yo entiendo que la gente está muy centrada en su problema.
Entonces a veces hasta en los afanes. Sí, y no solamente centrado en los afanes, sino entender que, porque por ejemplo, no, la obra de Dios es la obra de Dios. Y la que requiera diligencia, la que requiera la intervención, nosotros debemos ponerlo, porque tú y yo lo que somos soldados de Dios. Bueno, eso es lo que dice la Ministro, Biblia. un servidor de Dios. Es lo que requiere diligencia, no perezoso. Así es. ¿Y qué dice Hebreo capítulo 2? ¿En cuánto de las partes? Es que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Me gusta, no vaya a ser sea que nos deslicemos. Y mira, tú ahorita mencionabas a las hormigas. Es increíble, señores, el ejemplo que da una población tan diminuta como esta. Cuando uno estudia, por ejemplo, las abejas, las hormigas, y tú ahora mencionas la araña, oye, le dan lecciones a los seres humanos, porque ¿qué cerebro puede tener una hormiga? Yo creo que a veces lo que pasamos de tontos somos nosotros, porque se supone que tenemos un cerebro, y dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo, pero a veces uno como que lo duda. Me gusta utilizar mucho la Biblia como contenido, porque cuando tú estás hablando, por ejemplo, de la diminuta, el tamaño pequeño que tiene la hormiga, y cuán ejemplo de laboriosidad, alabado sea Dios para siempre, de unidad tienen ellos, y lo compara con el hombre a quien Dios hizo a imagen y semejanza. Recuérdate lo que dice Isaías, el capítulo 1, del verso 2 en adelante, dice que el Señor crió hijos y lo engrandeció y ellos se rebelaron contra él. Dice que buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su Señor. Sin embargo, Israel, su pueblo, no entiende, no tenía conocimiento porque se había rebelado contra Dios desde la planta de los pies hasta la cabeza, no había nada sano. Aunque decían que alababan al Señor y que guardaban su palabra, las lunas nuevas, las fiestas solemnes y los días de reposo. Recuérdate bien que de eso que está hablando ahí, el Señor tuvo que amonestarlo y decirle: este pueblo de la Dios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Alabado sea Dios para siempre. Y eso parece que se repite la historia. Así es como un mal congénito que llevamos, porque no podemos olvidar que hay dos componentes. Este ser humano, esta parte que cayó en el huerto del Edén, esa naturaleza adámica nos persigue y que tenemos un enemigo. Pero por encima de todas las cosas, yo entiendo que el ser humano, cuando se somete a Dios, las cosas funcionan de manera diferente. Nos olvidamos que ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y que yo soy un soldado, vuelvo y reitero, como hemos dicho anterior, un soldado de Dios, para hacer no lo que yo quiero, no lo que tú quieres, Diógenes, es lo que Él manda y demanda de nosotros. El apóstol Pablo, precisamente, que es el escritor de lo que estamos diciendo, de ya no vivo yo, sí, más vive Cristo en mí. Y dejó, el apóstol Pablo fue un hombre de un carácter fuerte. El apóstol Pablo no era cualquier cristiano, un hombre recto, un hombre que trató de ajustarse a todos los requerimientos de Dios, un hombre que llegó a entender el plan de salvación de Dios a la perfección, y un hombre que entonces tuvo el discernimiento para ver toda esta problemática por la que trabajaba la iglesia y atreverse a enfrentarla con valentía. Y tú sabes que cuando enfrentamos a personas que están en estas condiciones, muchas veces lo que se provoca, se producen son levantamientos. Bueno, pero él amonestó líderes, incluyendo al apóstol Pedro. Ah, sí. Bueno, saludo a propósito para Rina Reyes, ya se une a la gente que nos está viendo en esta mañana. La bendición de Dios Padre contigo, Rina, en este día. Me gusta algo donde el apóstol Pablo, entonces, ya a la altura del versículo 14 de este capítulo 1 de 1 de Corintios, dice: doy gracias a Dios, aleluya, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino solamente a Crispo y a Gallo. Alabado sea Dios para siempre. Para que ninguno diga, alabado sea Dios para siempre, que había sido bautizado en mi nombre, dice el apóstol Pablo. Dice: y también bauticé a lo de la familia de Estefanas. Alabado sea Dios. Por lo demás, no sé si he bautizado a alguno otro. ¿Sabes por qué? Aunque nosotros sabemos lo que representa el bautismo, y el bautismo es un simbolismo, alabado sea Dios para siempre, de un nuevo nacimiento, cuando tú lo haces públicamente, dando a entender
que te ha sumergido en la gracia. Y la palabra, de hecho, te entra al nuevo nacimiento ni siquiera por el bautismo, es por Cristo. Y el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está no en el bautismo, sino en Cristo. Si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Yo predicaba en la iglesia y decía, cuando se habla de nueva criatura, se está hablando a los estudiantes, por ejemplo, de primaria. Cuando tú estás en la escuela y tú haces una clase y se borra la pizarra y se empieza de nuevo. O sea, está hablando de borrón y cuenta nueva. Una segunda oportunidad, como yo he predicado. ¿Verdad que sí? Algunos de los mensajes. Borrón y cuenta nueva, se está borrando el pasado. Sí, para dar inicio a una nueva vida. A una vida nueva. Entonces si nosotros en el principio, en la vida pasada, nosotros éramos inestables, éramos irrespetuosos, éramos irresponsables, éramos impuntuales. Si nosotros hacíamos caso omisos a las cosas que debíamos asumir, aleluya, como el primer orden en nuestra vida y darle el primer lugar, nosotros la teníamos en lo último, dándole prioridad a las cosas menos importantes. Eso tiene que cambiar en el borrón y cuenta nueva que dice la Biblia, porque ahora ya no me ciño yo, ahora vive Cristo en mí y yo soy una nueva criatura. Yo tengo que honrar el llamado que recibí de parte de Dios. Ahí, con todo eso que tú estás diciendo, que ciertamente es muy interesante, hay la intolerancia. Esa intolerancia que nos permite o nos impide tener acercamiento o entender a las demás personas o entender el contexto. A veces es el egoísmo nuestro, ese egocentrismo que nosotros entendemos, que todas las cosas deben girar en torno a mí y que si las cosas no se hacen como yo digo, entonces están mal hechas. Así no debe ser. Y nosotros no debemos de funcionar de esta manera. A la gente quiere predicar, pero ¿de qué vale que yo predique a un Cristo si esa enseñanza que estoy llevando no está acompañada de los buenos hechos? Por eso nosotros debemos tratar de ser, como dice el mismo apóstol Pablo, un hombre tremendo, deber de ser cartas abiertas. O sea, sabemos que no somos moneditas y es posible que no todo el mundo nos vea bien, porque hay un criterio, pero nosotros debemos de ajustarnos, que si hablen mal de nosotros, como a ti te gusta decir, que sea mintiendo, que no sea justificado, porque nosotros debemos de dejar que sea Cristo quien enseña nuestra vida. Debemos de obedecer a Dios, y obedecer a Dios puede ser que provoque cierta contenda, pero no entre nosotros, no debería de ser a lo interno de nosotros. La guerra es con el diablo, la guerra es contra los demonios, la guerra es contra el mundo, la guerra debe ser contra la carne, no contra nosotros los siervos de Dios. La palabra no puede dice ser que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Bendito sea Dios. O sea que si le estamos haciendo entre nosotros, estamos perdiendo el tiempo. ¿Tú sabes no, si le estamos haciendo entre nosotros, no hace falta lo que dice el mismo texto de Efesios capítulo 6. Nos están haciendo falta las herramientas y nos están haciendo falta las armaduras de Dios. De manera que vamos a tener que echar mano al escudo de la fe y al yelmo del evangelio de nuevo, a la coraza de justicia y todas las cosas que son necesarias para poder pelear la guerra en el espíritu y no en la carne, como dice la palabra de Dios. Eso es interesante. Aleluya. Ahora, independientemente de quitarle los méritos al bautismo, Pablo está diciendo aquí, para pasar a la parte que tiene que ver con la sabiduría, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar del evangelio. Dese cuenta, como que el evangelio, predicar la palabra, tiene prioridad, y de hecho esa es la gran comisión. ¿Verdad que sí? Alabado sea Dios. Ese para mí, dele rojo allá, ok. Esa es la gran comisión y eso está bueno, ¿verdad que sí? Aleluya. Y es lo que debemos de hacer. Nosotros comemos arroz, habichuela, la bandera dominicana, nosotros hacemos otras cosas, pero nuestra principal función en esta tierra es hacer cumplir la gran comisión. Por encima de todas las demás cosas, es lo más importante.
independientemente de que la gente estudie, se prepare y tenga una gran formación, bendito el que vive por los siglos de los siglos. A Dios sea la gloria. Óigame bien, aleluya. Me gusta lo que dice la palabra. O sea, Dios dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en la parte de este pasaje? O sea, el Señor lo mandó a predicar, no a bautizar. Y él inclusive está diciendo las pocas personas que llegó a bautizar, inclusive poner números. O sea, no fueron muchas las personas que bautizó. Pero él está diciendo, yo fui enviado a predicar, pero no en sabiduría de palabras. Aleluya, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Hay mucha gente con mucha filosofía. Y recuérdate que se está mezclando mucho el humanismo secular y la filosofía y psicología humanista con el evangelio, y se le está dando prioridad a la psicología humanista y se está dejando de lado la palabra. Ellos, gente, bendito sea Dios para siempre, a Dios sea toda la gloria, se está dejando de lado la psicología, digo, la Biblia, el Evangelio, el centro del Evangelio, aleluya, para dar prioridad al humanismo secular. Pero tú sabes que eso es diabólico, ¿verdad que sí? Bueno. Es diabólico porque aquí es la palabra, y dice que por la palabra, ¿verdad?, todo fue hecho. Entonces, el ser humano lamentablemente se quiere torcer, pero sabe que este error le va a costar mucho. Hoy en día lo que se está promoviendo es el yo. La gente se siente, por ejemplo, un Dios, y a veces cree que es el hombre. Toda la caída, Dios, en el que hay hoy en día es porque el ser humano entiende que Él es Dios y que Él puede ser igual que Dios. Lo que Satanás le dio allí en el huerto del Edén, que van a saber igual o quizá hasta más que Dios, el ser humano se lo ha creído hoy en día. Y hay gente que hoy entiende que sabe más que Dios. Errores nuestros, porque ¿quiénes somos nosotros? Uno mirando qué es el hombre, cuando el hombre muere, los acontecimientos que empiezan a suceder un día después de la muerte, 2 días después de la muerte, 3 días después de la muerte. Es increíble quiénes somos. En Cristo tenemos vida, tenemos abundancia y tenemos todo el tesoro del cielo siempre y cuando nos sometamos. Estar unidos no significa que no tengamos ideas diferentes, pero que nos podamos por lo menos someter a lo que la Biblia establece es lo correcto, lo que se debe hacer. No son interpretaciones, no es lo que yo creo ni lo que yo entiendo, hermano Diógenes. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Gente hablando de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Aleluya. Bueno, es importante que estemos claros que ni la psicología humanista ni el humanismo secular están por encima de la palabra de Dios. Aleluya. De hecho, el libro de los Proverbios habla, yo estuve hablando en estos días, acerca de un texto bíblico que estuve predicando en esta congregación, que tiene que ver con Hebreos capítulo 5, donde habla de la mujer insensata y la mujer sabia, que tiene que ver con la idolatría y tiene que ver también con la falsa doctrina y la buena doctrina. La Biblia utiliza mucho lenguaje, muchas veces figurado, pero se refiere a quien predomina. Muchas veces la mujer necia, esas prostitutas que representan la idolatría y la falsa doctrina, llama la atención a la gente. Sin embargo, la sana doctrina, porque tiene ciertos elementos de rigurosidad, y exigente, mucha gente la hace a un lado para no someterse y seguir, por ejemplo, un evangelio light, una vida cristiana tibia, medio mundana, que si bien es cierto que satisface y complace a los hombres, no menos cierto es que no agrada a Dios. Entonces hay que someterse a la palabra, independientemente del criterio humano. Yo respeto a cada quien, pero respétenme usted a mí también,
Alabado sea Dios para siempre, porque Dios... Y yo diría aquí en este caso, ni siquiera a ti, a mí, a quien que hay que respetar es precisamente a Dios. A quienes le faltamos es a Dios. Cuando tratamos de imponer nuestros criterios, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas es conforme a la palabra, porque la palabra no es de interpretación personal, no es, vuelvo y reitero, como tú piensas, Diógenes, no que yo pienso así, no, lo que tú y yo pensemos no vale mucho. Aquí lo que debemos ser reproductores de la palabra de Dios. Y el Señor lo que estaba mandando es que haya unidad, que pensemos lo mismo, que vivamos lo mismo. Porque una iglesia unida no va a ser destruida jamás. Y eso es lo que deben entender. Pero una iglesia dividida es vulnerable. Una iglesia dividida es débil, es floja y es sencilla y llanamente fácil de derrotar. Bueno, me llama la atención entonces cuando Pablo está resaltando y está diciendo que el evangelio no es palabra de sabiduría, porque eso tiende a ser vana, la cruz de Cristo. Entonces pasa al tema de la sabiduría. Y en el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, hablando del logo. El mensaje de la palabra que se transmite y se lleva a los hombres es locura para la gente que se pierde. Ahora bien, pero para lo que se salva, es a saber a nosotros, lo que hemos recibido del evangelio, y ahí se incluye el apóstol Pablo y todo lo que habían creído, es poder de Dios. O sea, la cruz es poder de Dios. Simplemente, aleluya, porque quien obra a través de nosotros fue Jesús a través de su obra redentora en la cruz, y que abrió la puerta al Espíritu Santo para que venga a trabajar a favor de nosotros. ¿Quién pagó la deuda del pecado? Jesús. Jesús pagó la deuda del pecado en la cruz del Calvario. Ningún otro podía hacer eso. Nadie lo pudo hacer. Alabado sea Dios. Por eso la palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro sino nombre. Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y por eso Jesús dice y reitera en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de él. Entonces, así. Dios está llamando al hombre a la salvación a través de la palabra. Bendito sea Dios para siempre, porque la sabiduría humana iba a perecer. De hecho, en Isaías, en el capítulo 29, alabado sea Dios para siempre, en el versículo 14, mi amado Francisco, usted puede buscarlo, si tiene una Biblia por ahí. ¿Tiene una Biblia ahí? Yo tengo varias Biblias. Varias Biblias. Isaías, capítulo 29, en el versículo 14, escúcheme bien lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá. Eso estaba predicho en la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué iba a perecer? Porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la prudencia de los hombres prudentes. El hombre en el mundo, con tanta sabiduría, con tantos conocimientos que tiene, con tanta ciencia, con tantos talentos a nivel filosófico, psicológico, a nivel universitarios y grandes centros de estudio, se ha quedado atrás. Ellos creen que pueden resolver sus problemas solos, sin Dios. Y Dios está diciendo del prodigio espantoso profetizado en el Antiguo Testamento, que está en el capítulo 29, 14 de Isaías, que el Señor iba a hacer, porque dice, perecerá la sabiduría de los sabios y se iba a desvanecer la prudencia de los prudentes. Aleluya. Entonces, en un comentario, para yo ponerle esto a usted en bandeja de plata, la idea de este pasaje es que a pesar de la incredulidad, oiga bien, de la incredulidad de los hombres, a pesar de que la obra de Dios ha sido rechazada, alabado sea Dios por el hombre, como quiera, el plan y el propósito de Dios va a seguir adelante. Nadie lo va a detener. Eso es así. No importa cuánto se levante, no importa cómo se levante, nosotros sabemos que al fin y al cabo Dios va a triunfar. Y que lo que está escrito en la palabra, lo que no se ha cumplido, se va a cumplir. Entonces, la incredulidad en el mundo lo que causará es que millones
y millones de personas mueran eternamente perdidos y para siempre. Sin embargo, algunos aceptarán el evangelio. Alabado sea Dios para siempre. Y me gusta la forma que el Señor dice, no se afanen porque haya multitudes en la congregación, aunque el plan de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es. Pero Él dice, donde haya 2 o 3 reunidos, ahí yo estaré. ¿verdad que sí? Y la bendición de Dios va a estar fluyendo con 2 o 3. A veces somos pocos. Tú tienes una iglesia pequeña, yo tengo una iglesia pequeña y comenzamos, no tenemos palacios suntuosos o no tenemos grandes como otros. Sin embargo, alabado sea Dios para siempre, espiritualmente hemos sido prosperados. Porque a la gente Dios no se le olvida, la gente a lo que llama es un templo pues monstruoso. Eso no es lo importante, es la persona. La persona, esa es la iglesia, porque la iglesia no son las 4 paredes. No. La iglesia somos tú y yo. Y donde quiera que la gente esté congregada, unida, con un propósito común, entonces ahí hay crecimiento, hay cosas. Por eso fue que la iglesia en el libro de los Hechos creció todo, creció tanto, porque esa iglesia se preocupaba por todos los aspectos, que es lo que yo entiendo, aunque si se empezaron a poner los diáconos para que cada cosa estuviera en el orden y pudiera atenderse el aspecto espiritual, así como el aspecto físico, que yo entiendo que la labor social en la iglesia debe estar y debe de existir. La iglesia ha atendido solamente a un y se ha quedado para mí coja. Yo entiendo eso, porque la gente debe atender al ser humano completo, o lo que por lo menos ve el alma y el cuerpo. Dice que se debe atender todo, como tú decías, tanto lo que tiene que ver con la vida espiritual y comunión con Dios, no se deben descuidar, porque el Señor dijo primero al aposento altos, llénense de Dios, satúrense del Espíritu Santo y después ustedes tienen la fortaleza para hacer la obra de Dios y predicar el Evangelio a toda criatura, por todo el mundo, Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué tienen que hacer primero? Reciban el poder que ustedes necesitan para que puedan hacer la obra. Alabado sea Dios para siempre, porque el enemigo iba a traer división, iba a traer cosas para evitar que la gente pudiera hacer la obra de Dios. Pero si están perfectamente unidos por el Espíritu Santo, que no divide. Y mira, Diógenes, que a mí me llama poderosamente la atención, eso atrae mi atención, que el maestro mientras estuvo aquí, él capacitó a su gente, él lo preparó y él le enseñó todas las cosas que necesitaban para poder salir a llevar la palabra de Dios, para poder salir a hacer el trabajo. A mí me agrada que tú hables de esa capacitación, porque ciertamente este es un problema que existe hoy y que causa divisiones. Hay gente que desde que sabe decir Dios te bendiga, ya cree que puede agarrar un micrófono. Y que están preparados. Exacto, se le olvida prepararse, capacitarse y sobre todo obedecer. Es una palabra clave que el ser humano debe de tener. Nosotros debemos ser mansos, como tú ahorita decía la palabra. El problema es, Francisco, que nos hace falta sabiduría. Y cuando se dice que nos falta sabiduría, no se está hablando de que nos falta Biblia, de que nos falta teología. Lo que se está hablando es que nos falta temor de Dios. Porque el temor de Dios, ¿qué es lo que es? Es el principio de sabiduría. Y cuando tú no tienes temor de Dios en tu vida, cuando tú no te sujetas a tu pastor, a la iglesia donde tú estás, tú no tienes sabiduría, alabado sea Dios para siempre, estás pecando de ignorante, porque el principio de sabiduría, y lo estamos diciendo claro, es el temor a Dios. Por eso Dios dijo bien claro, alabado sea Dios para siempre, oiga bien como está escrito, de eso es que estamos hablando, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Porque ¿qué es el sabio y qué es el escriba? Hablando del teólogo de aquellos tiempos, el escriba era el teólogo judío de aquellos tiempos, de aquella época. ¿Dónde está el discutidor de este siglo, de este mundo, que le gustan entrar y vivir una contienda constante y continua, pero no se someten en temor, en sabiduría? No se confunda con la lectura que estoy hablando. Es importante escudriñar, es importante conocer y profundizar la Biblia, pero el temor de Dios, que es el que sujeta a los hombres, el que nos lleva obediencia, sometimiento a Dios. ¿Dónde está? El grande
aquí lo que hay que entender que el grande es Dios. Y el arquitecto de todo este diseño, así mismo, hermano Diógenes, Dios tendrá que destruir esa sabiduría, porque dice la Biblia, ¿con quién contendemos? Aleluya. Bueno, te estoy hablando, lo que Dios está hablando aquí es muy claro. Dice la Biblia, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, de la locura de la predicación. Así salvó a los creyentes, a través de la locura de la predicación. ¿Y ¿saben por qué? ¿Cuántos problemas trajo esto? Porque dice que este es un trabajo hermoso, tan hermoso que, como canta Etanidad Marino, que lo canta, que los ángeles lo anhelan. Sin embargo, Dios lo colocó en manos de los hombres para que nosotros hiciéramos el buen uso. Y esto, mira, nosotros no merecemos estar ni siquiera predicando. Y el Señor ha puesto este privilegio. Si lo ha puesto, los ángeles querían, lo anhelaban. Y sin embargo lo dejó en nosotros los hombres. Ahora, ¿qué estamos haciendo con ese llamado, con esa responsabilidad que Dios ha delegado en nosotros, hermano Diógenes? Bueno, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos llevando? ¿Estamos respetando al que puso esa loable misión en nuestras manos? Bueno, y déjate cuenta que Dios, de alguna manera, nos dio la facultad y la capacidad para hacerlo. Dijo, irte y predicarte el evangelio a toda criatura, y aquel que creyera y fuera bautizado. Pero no solamente lo puso en el pastor, lo puso en los evangelistas, lo puso en los maestros, lo puso en los laicos también. Todo el mundo tiene la capacidad para enseñar y llevar el mensaje de esperanza a un mundo que se pierde. Ahora bien, la palabra de Dios reitera y dice que los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, pero nosotros, aleluya, predicamos a Cristo y a este crucificado. O sea, el mensaje central es el mensaje de la cruz y de su obra. Lo que el Señor hizo en la cruz de la obra. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué le locura a la gente? La gente no puede entender que un Cristo muerto en la cruz del Calvario puede salvar y dar vida a los hombres. Sin embargo, ese es el fundamento y es la victoria del Evangelio. Sí, lo que pasa es que eso va contra la lógica humana. ¿Qué puede salvar uno que murió? Y esto es realmente va totalmente contra la sabiduría humana, porque los mismos apóstoles estuvieron equivocados, porque ellos esperaban un rey diferente a como actuó el rey de los judíos, un rey que se humillaba, un rey que hacía cosas que los reyes comunes de la tierra no hacían, hermano Diógenes. Por eso a veces la gente no entiende. La gente dice, pero cuando yo muera, yo no necesito más nada, porque el ser humano dejará de existir. Pero, y por eso la gente en esa sabiduría se pierde, en esos razonamientos ilógicos que hace el ser humano, es donde él se pierde y entonces yerra, porque él no puede entender que esto es primero por fe, y que lo que está establecido es que Dios no tiene un cuerpo y la gente está mirando, la gente cree en lo que ve. Por eso el mismo Judas, Tomás, dijo que hasta que él no viera las heridas del maestro no iba a creer. Y mientras Jesús estaba colgando la cruz, muchos dijeron, bájate de la cruz. O sea, porque los judíos y los griegos estaban pidiendo, primero los judíos pedían señales. O sea, si tú eres Salvador, y eres tan poderoso. Ellos querían que levantara el trono de Israel. El pueblo que estaba caído en ese tiempo, esclavo inclusive de los romanos, en ese tiempo, ¿verdad que sí? Ellos estaban pidiendo señales. Si este viene como rey, seguramente que para restaurar el reino de Israel, pero terrenal. Y él fue por el otro sentido, que cuando y él le dijo, mi reino no es de este mundo. Exacto. Pero si él restauraba ese reino espiritual, el reino físico iba a ser restaurado. ¿Qué pasa? Que no pudieron entender, y por eso que no entendemos. Si el ser humano, el primer aspecto que el ser humano debe restaurar es el espiritual, porque cuando las cosas espiritualmente están ordenadas, todo lo demás, el mundo físico cambia, porque el reino espiritual es más real que este físico que nosotros vemos, y es más creíble. Nosotros no lo entendemos. Cuando el reino espiritual es restaurado y la vida espiritual es restaurada y el hombre vuelve a la comunión con Dios, las cosas tienen que cambiar. Obligatoriamente. Así como dice
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí que todas son hechas nuevas. También en el orden material muchas cosas van a venir de bendición, dice la palabra, porque ¿quién es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si tú te enemigo de Él, porque la gente, tú ves que la gente, el más malo, el más perverso de los pecadores, en un determinado momento llama a Dios. Mira, el hombre por su propia fuerza no avanza. De hecho, Asa en el Salmo 73, cuando él lo vio, me gusta ese salmo, y vio a la gente prosperándose y bendecida desde el punto de vista económico y material, él dijo, en cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué fue lo que vio Asa? Alabado sea Dios para siempre, porque hay que tener mucho cuidado. Si tú pones la mirada solamente en el mundo, solamente en lo económico, solamente en lo material, si el Señor quiere que tú estés todo el tiempo en un templo pequeño, olvídate de eso, adora y glorifica a Dios, porque Jesús dijo, yo no tengo ni siquiera un templo. No tuvo templo y no tuvo casa, una casa donde reclinar su cabeza. Eso fue el dueño de todo. Y él visitó a donde lo llevaron, iba a la sinagoga donde iba y lo hacía con regocijo y con gozo. Así es, hermano Diógenes. Leer la palabra es realmente reconfortante. Me gusta lo que tú dices. Si el Señor te coloca, porque algunas veces nosotros no entendemos a Dios. Si Él te coloca para que tú estés en un lugar pequeño, es porque Él entiende que tú eres para ese lugar. Y a veces nosotros hacemos el trabajo, pero para otros lugares. Pero de hecho, Francisco, conozco personas que se lamentan que tuvieron una iglesia pequeña y cuando estuvieron ahí era una iglesia apretada de gente, la gloria de Dios manifestada, y después que tuvieron un templo suntuoso, entonces tuvieron el templo vacío. Decían, ¿qué está pasando? Y entonces ellos añoraban esa gloria del pasado que no se estaba manifestando en el presente. Así es, porque Dios sabe todas las cosas. Él sí es verdad que tiene todo el conocimiento. Eso es así. Bueno, es verdad lo que dice la palabra de Dios, que al Señor agradó salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Y eso tiene que ver, aleluya, con lo que estamos reseñando y lo enfatizó el presidente, con el sacrificio y la obra redentora de Jesucristo, porque para los judíos y los griegos, aleluya, es locura. Para nosotros, para los judíos y los gentiles, es locura. La palabra de la cruz. ¿Cómo? Dije que un hombre, que un rey, que murió allí, lo crucificaron y lo mataron. Dije que ese es el Salvador del mundo. Sí. Eso no puede ser verdad. Alabado sea Dios para siempre. Bueno, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Sí, ya penetra lo profundo. Y no miente, es lo lindo. Discierne los pensamientos y nos aclara y nos dice la verdad profunda del evangelio que nosotros debemos conocer. Por eso nos ha dado luz, dice, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, porque ese es el fundamento. Así es. O sea, yo no voy a hablar de un Cristo que no fue crucificado, ese que murió en la cruz del Calvario. Pero que también se levantó de la cruz. Aquel que murió y vivió. Sí. Porque es lo que te decía Diógenes, el Señor lo que quiso enseñarnos todas las cosas. Él te iba a hablar de resurrección, pero el Señor, y de muerte, pero el Señor experimentó la muerte y entonces Él se levantó de la muerte. Así como Él se levantó, se levantarán todo aquel que cree o que hemos creído en el Señor Jesucristo. Bueno, y Dios, para la gente, porque esto no es con razonamiento humano, con la lógica humana esto no va a funcionar, porque fíjate, una pelea entre el diablo y Jesús. Jesús muere. Porque se supone que en una pelea, por ejemplo, de boxeo, el ganador es el que noquea y derriba al otro. Aparentemente, el diablo noqueó a Jesús. Aleluya. Pero Jesús se levantó para darle en la cabeza al diablo, para derrotar la muerte, para derrotar al diablo. Y Jesús no tiene que pelear con el diablo. Aleluya. El diablo no es rival para Jesús. De hecho, quien lo va a prender y lo va a aprisionar
es un ángel que no tiene ni siquiera tanta jerarquía. Se cumplió la promesa de Génesis 3:15, mientras Jesús recibió la herida en el Calcañal, se levantó al tercer día para dar la cabeza al diablo y quebrantar el imperio de la muerte y del pecado. Escúchame bien, pero la invitación, porque ya estamos llegando a la parte final, es que todo el mundo cabe. En este evangelio todo el mundo cabe. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha entonces cómo dice el Espíritu Santo en Apocalipsis capítulo, alabado sea Dios para siempre, 22:17. Dice el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Está hablando ya en Juan 3:16 de un llamado global, universal, para que todo el mundo entre. Pero aquí también el Espíritu Santo está hablando al mundo doliente, perdido, alabado sea Dios y moribundo. El Espíritu Santo lo está invitando y le dice, alabado sea Dios para siempre, a través de todos los creyentes, vengan al Evangelio a recibir salvación y vida eterna. Alabado sea Dios para siempre. Y el que oye el Evangelio siga predicando y diga ven. Pero no solamente eso, sino que el que tiene sed también venga y beba de la fuente de agua de vida que alimenta al mundo. Ese se llama Jesús, a quien nosotros estamos presentando. Amén. Hoy a mí me ha dado deseo de agarrar y salir por las calles a predicar y a pregonar las hermosas palabras del Señor. Dios, yo quiero, antes de que terminemos, porque yo no sé, hay gente que Dios no le habla. Yo no sé si hay cristianos que están muertos, que Dios no le habla. Pero cuando tú ves que Dios te habla, oye, a ti se te engranujan los vellos del cuerpo, tú sientes deseo de llorar, tú sientes que mira, Diógenes, yo en estos días tuve la oportunidad de tener 3 sueños consecutivos. 3 sueños consecutivos. Resúmelo para que no nos peleemos. No, yo no lo voy a hacer los 3. Yo voy a decir el resultado final. Okay. Los 3 sueños que yo tuve fue con la misma persona. Y esa persona, al fin y al cabo, yo estaba solicitando algo, Diógenes. Cuando yo vi en el sueño, afortunadamente se lo dije a más de una persona, porque cuando desperté, yo inmediatamente lo conté. Y cuando llegó, en menos de un mes, yo vi lo que Dios tenía. Diógenes, te voy a contar que fue exactamente igual. Y cuando uno ve esto, que uno se mete con Dios, hermano, y que uno tiene la oportunidad de madrugada de poder buscar a Dios y dejar que Él hable a su vida y dejar que Él cambie tantas cosas que tenemos que no es del agrado de Él, para que vayamos muriendo nosotros y Él creciendo. Y uno ve a Dios obrar. Miren, señores, a uno le dan deseo de llorar, uno le da deseo de tantas cosas, porque Dios realmente existe y se mueve. Lo que Él quiere es que tú y yo le demos espacio en nuestros corazones, que tú y yo le demos espacio en nuestra vida, que nos olvidemos de esta sabiduría humana que es maldita, diabólica, y dejemos que Él obre en nuestra vida, en nuestra familia, que hoy está rota, está dividida. Vaya a las escuelas, vaya a los lugares como ustedes ven, porque el ser humano no quiere, ahora están los picheos. Esa es la degradación moral y los antivalores, los que están reinando en las grandes sociedades del mundo, el miedo, el pánico. Pero Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Creamos en Dios, confiemos en su infinita sabiduría. Y digámosle que nos dé un poco de esa de Él, para que podamos ver las cosas como Él las ve y hacerlas como Él nos manda hacerlas. Yo soy un soldado de Él. Aquí estoy, Jesucristo. Ordena, manda, que aquí están tus siervos para hacer tu voluntad. Dios le bendiga, mis amados. Aleluya, qué bueno. Recuerde la palabra clave del día de hoy. El principio de sabiduría es el temor a Dios. Y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él que no se pierda más tenga vida eterna. Nos despedimos con una oración breve en esta hora, dando gracias al Señor por lo que ha hecho con nosotros en este día. Eterno Dios y Padre celestial, te damos gracias. Adoramos, Señor, esta hermosa oportunidad en la que he compartido con mi hermano y mi amigo Pastor Diógenes Morales, en la que
hemos decidido ponerte a ti en primer lugar. Tú eres el dueño de la sabiduría. Tú eres el sabio de los sabios. Ayúdanos, Señor, a interpretar tu palabra, a vivirla y a ponerla en práctica. Si en algo, Señor, hemos fallado, te pedimos nos perdone y nos ayude a siempre hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, qué bueno, invitándolo para el próximo martes a partir de las 8 de la mañana, cuando estaremos aquí en la 107.9 y a través de las redes sociales compartiendo con ustedes una palabra de bendición. Cuídense mucho. Hoy la participación del pastor Francisco Santana y el pastor Johanna Lorenzo Morales. Así que la bendición del Padre y Espíritu Santo esté llenando sus hogares en el día de hoy. Dios le bendiga.